Bueno, un saludito para todos. Soy Angélica, periodista, coach de mujeres, especialista en rehabilitación emocional, también tarotista experta en atraer lo que deseas. Hacemos una radiografía de esta mente inconsciente con el tarot y a través de los símbolos tratamos de codificar qué está pasando en esta mente inconsciente que no nos deja atraer lo que queremos. Después de este preámbulo, decirles que el podcast de hoy tiene como título ¿Cómo rehabilitar el cuerpo emocional para atraer dinero, amor o salud? Y es que es muy importante considerar nuestro cuerpo emocional. ¿Qué tan conectado estoy de mis emociones? ¿Qué tan consciente estoy de mis emociones? Vamos a hacer referencia a tres cuerpos básicos del ser. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Como se pueden dar cuenta, en la mitad de los que acabo de nombrar, se encuentra el cuerpo emocional. Básicamente como que van en ese orden. Y en orden vibracional, incluso de densidad o de sutileza, ¿sí? Van en ese orden. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. El cuerpo emocional está unido al físico y es la capa energética siguiente al cuerpo físico. A nivel energético lo clasificamos como la vibración de las emociones. La vibración de la energía es lo que hace que ésta se manifieste de una manera más o menos densa en el mundo material. Albert Einstein ya nos habló de la frecuencia de vibración de la energía relacionada con su densidad. Todas las ciencias que han estudiado al ser humano de una manera holística han situado la frecuencia de las emociones entre el cuerpo físico y el cuerpo mental. ¿Esto qué quiere decir? Que la emoción es la respuesta automática del ser humano como consecuencia del juicio o pensamiento, lo que esté sucediendo en la mente, consciente o inconsciente, es la reacción que tiene el ser humano a estos pensamientos que hace referencia a un acontecimiento específico. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos frente a una situación? Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, de la ira. Vamos conduciendo, alguien nos cruza, el pensamiento dice, esta persona no está respetándome, no es, esa persona se siente airada, no es lo que quiere en ese momento. Y entonces el cuerpo emocional lo primero que hace es sentir ira. Inmediatamente, si la persona sintió ira, lo que hace es sentirla en el cuerpo, pero como no estamos acostumbrados a ser conscientes de nuestras emociones, ni siquiera somos conscientes de en qué partes del cuerpo está vibrando esta ira. Entonces los investigadores han concluido que la ira se siente hacia la mitad superior del cuerpo y los brazos. Es decir, como que se activa la energía. Cuando digo se activa es que llegamos a sentir como cierto calor, como cierto movimiento en todo lo que es la cabeza, el pecho y los brazos. ¿Sí? Digamos que ahí, por lo general, en todos los seres humanos, se siente la ira. ¿Qué sucede después de que mi cuerpo emocional reacciona a un pensamiento o juicio? Vamos a decirle juicio, no vamos a decirle pensamiento, algo que sucede en mi filtro mental, ¿sí? Del cuerpo de la mente. ¿Sí? Inmediatamente ese filtro hace que mi cuerpo emocional tenga una reacción y apenas mi cuerpo emocional reacciona, mi cuerpo siente. Tengo unas milésimas de segundo antes de reaccionar y son esas milésimas de segundo las que nos permiten un sano juicio o un sano actuar. ¿Sí? Si yo me dejo llevar de la emoción y no controlo, no tengo autodominio de mi emoción en ese momento de la ira, lo que hago es bajarme del carro y discutir con esa persona o bueno, no sé, alguna reacción desfavorable. Pero si yo logro controlarme, seguramente puedo salir por la ventana del carro y decirle, oiga, por favor respete, no sé, pero de una manera diplomática, ¿sí? O no le digo nada, simplemente lo dejo pasar y decido quedarme con mi paz. Es un ejemplo vívido, ¿sí? De lo que sucede en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo físico, cuando tenemos algún acontecimiento, especialmente cuando la mente, a través de los sentidos, codifica un juicio, tiene un juicio. ¿Sí? Por eso es muy importante, bueno, seguramente en otro podcast hablaremos del cuerpo mental. Hoy vamos a hablar del cuerpo emocional. Es muy importante ser consciente de las emociones.
A las mujeres desde niñas nos enseñaron, y además por biología somos muy emocionales, entonces vivimos conectadas con la emoción y digamos que en muy pocos segundos nosotras alcanzamos a identificar qué estamos sintiendo. Por eso ya después de sentir, lo único que queda es tratar de gestionar la emoción y muchas veces lo que nos gusta a las mujeres al gestionar emociones es hablar. ¿Sí? Nosotras queremos expresar lo que sentimos, es que yo siento y quiero decir y quiero expresar es como una forma de ser de nosotras las mujeres, ¿sí? También por tener más desarrollada la energía femenina que conecta directamente con las emociones, de alguna manera es más fácil conectar con lo que sentimos, pero a la vez, al ser tan emocionales, nos queda muy difícil a veces controlar o tener dominio de nuestras emociones. Entonces, digamos que para algunas cosas nuestra biología y nuestra energía femenina es favorable a la hora de identificar emociones, pero si no aprendemos a la edad que tengamos, ojalá nos enseñaran esto desde niñas, pero si no aprendemos desde ya a controlar, a tener autodominio de nuestras emociones nos desbordan y cometemos toda clase de locuras. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Que viven, pues no todos, ¿no? Pero la mayoría también por tener más desarrollada la parte masculina, que es lo racional, lo objetivo, como esta parte mental de raciocinio, entonces muchos pierden la conexión emocional. Por eso a algunos hombres se les complica identificar claramente qué están sintiendo, qué sería lo ideal en un ser humano, ¿sí? Que pueda en un ser humano sea hombre o sea mujer, que pueda identificar y ser consciente fácilmente de qué emoción está sintiendo, ¿sí? Que rápidamente, con inteligencia emocional, pueda sentir, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo en tal parte del cuerpo, de qué manera voy a reaccionar. Realmente la inteligencia emocional se basa en qué reacción voy a tener a ciertos estímulos. Preferiblemente en emociones negativas no reaccionar o por lo menos reaccionar asertivamente. Entonces, continuando con este tema, es bien importante a la hora de crear una realidad nueva, programar nuestro cuerpo emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que el proceso de creación es ser, hacer y tener. Entonces tengo que empezar desde la raíz, ser un nuevo ser, perdón la redundancia. Entonces, vamos a tener en cuenta estos tres cuerpos que les decía, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y sobre todo lo vamos a tener en cuenta la densidad de cada cuerpo. El cuerpo mental, el cuerpo del pensamiento, es un cuerpo muy volátil. ¿Qué es volatilidad? La medida de la frecuencia e intensidad de los cambios. ¿A qué voy con esto? Que el cuerpo más volátil que tenemos es el cuerpo mental, porque así como en este momento estoy pensando una cosa, puede que 6 horas después esté pensando otra diferente y luego otras 8 horas después puedo pensar algo diferente. Entonces digamos que en el pensamiento, al ser de alguna manera racional, es como que puedo de alguna manera, y eso que a veces es difícil controlar los pensamientos, pero sí son más fáciles de identificar y de mover, ¿sí? Yo puedo cambiar de pensamiento, puedo pensar una cosa, ahorita puedo pensar otra, digamos que se puede mover mucho más fácil, cosa diferente de lo que pasa con las emociones. Las emociones, al ser más densas, menos sutiles que el pensamiento, se demoran un poquito más en reprogramar, ¿sí? Y por supuesto que en el cuerpo físico, pues si se demora en el cuerpo emocional cambiar una emoción, incluso un estado de ánimo, pues el cuerpo físico mucho más, porque en el cuerpo físico casi no hay frecuencia e intensidad en los cambios. ¿Sí? O sea, es decir, una persona puede bajar de peso, sí, pero digamos que no va, digamos que una persona para que baje 20 kilos de peso en 3 horas, o sea, es como que es una cosa que no sabemos que como que no ocurre por la misma dinámica de la energía. Posiblemente puede bajar 20 kilos exageradamente en un mes, ¿sí? Pero, es decir, esto por sí solo no sucede, ¿sí? Como para que entendamos un poco por qué hay que tener en cuenta la densidad. Hay que tenerla en cuenta para poder programar nuestro cuerpo emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy importante identificar esa emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Buscar, por ejemplo, vamos a poner ejemplos con traumas, con algo que yo no he podido superar, con un miedo, una preocupación, una frustración, una fobia, ¿sí?
¿Qué voy a hacer? Voy a pensar en eso que me despierta la fobia, el miedo, la frustración. Eso inmediatamente va a generar en mi cuerpo emocional la reacción. Voy a reaccionar, por ejemplo, voy a pensar que nunca más voy a tener dinero. No sé, cosas de estas que se inventa el ego para ponerlo a uno miedoso, ¿sí? Entonces, inmediatamente el cuerpo como que le reacciona a uno en cortisol o en una serie de químicos que es muy importante identificar. Vamos a hacerlo con las básicas y entonces vamos a decir que este pensamiento negativo me generó este miedo, esta sensación o esta emoción y la estamos sintiendo en el cuerpo. Por ejemplo, el miedo se siente en la mitad superior del cuerpo, cabeza, pecho, un poco en el estómago, excluyendo los brazos y también los pies, o sea, no hay como mucha activación en esta parte del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer una vez identificamos esta emoción en la parte del cuerpo? En este caso estamos con el ejemplo del miedo. Tenemos que dejarla sentar. Una emoción es como un aguacero, tarde o temprano pasa, pero si yo la evado y no la siento, lo más seguro es que se encripte en alguna parte de mi cuerpo y después sea más difícil sacarla, porque si se programan las células, como yo les venía diciendo, el cuerpo tiene menos frecuencia de volatilidad, es decir, menos intensidad en los cambios y menos frecuencia e intensidad en los cambios. Entonces lo importante es sentir para que esa emoción pase, como un aguacero, ¿sí? Que es importante sentirla, pero no hacerla un estado de ánimo, ¿sí? Si no la dejo salir bien, se me encripta y me queda como estado de ánimo. Para poder rehabilitar nuestro cuerpo emocional es importante ser conscientes de qué estoy sintiendo y en qué parte del cuerpo la estoy sintiendo. Intentar ser conscientes a tiempo de mis emociones me va a ayudar a no ser reactivo, es decir, a no reaccionar a los estímulos. Claro, sucede algo en el exterior, mi mente tiene un juicio, tiene un filtro, reacciona con una emoción, la emoción inmediatamente me genera una química en el cuerpo y mi cuerpo lleno de química y mi cerebro dándome órdenes, reacciono. Claro, puedo reaccionar favorablemente o puedo reaccionar no tan favorablemente, dependiendo de la situación y sobre todo de mi filtro y de mis juicios y de mi estructura mental. Tengo que empezar a hacer esto de manera automática, empezar a vivir conscientemente de manera automática, no reaccionar ante los estímulos de mis emociones. Para esto es muy importante codificar en el cuerpo, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo la emoción y dejarla pasar. Las emociones son como los aguaceros, son pasajeras. Si dejo salir esa emoción, ¿sí? La gestiono, la escucho, a veces tengo que hablarme como si yo fuera una niña y decirme, bueno, en este momento no puedo gestionar esta emoción, volviendo al ejemplo, por ejemplo, de la persona que me falta el respeto cuando estoy manejando. Entonces, bueno, en este momento no puedo reaccionar a la ira, no puedo decirle nada a esta persona, pero ahorita que me calme, voy a pensar las cosas de mejor manera o voy a dejar salir esa ira de manera controlada o voy a tomar otras decisiones que no me vayan a llevar a tomar reacciones desfavorables para mí. Esta es una forma de decirlo, ¿sí? Pero pues obviamente ejemplos hay muchos, así que bueno, yo los invito a que nos hagamos cada vez más conscientes de emociones. Yo voy a irlo dejando por ahí. Se me acaba el tiempo, no puedo, digamos que enfatizar en otras emociones, en qué parte del cuerpo se sienten, cómo podríamos reaccionar a ellas. Yo creo que voy a seguir trayendo material sobre esto porque la inteligencia emocional realmente es clave para crear esa vida que queremos, para crear y atraer o manifestar externamente salud, dinero y amor, que es lo que todos queremos de manera ideal. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar aquí. Síganme en mis redes sociales como Angélica Periodista. Mis chicas del grupo de rehabilitación emocional, nos vemos en el Cafecito Time este jueves a las 11 de la mañana. Y bueno, un besito y un abracito para todos.